lo que era un circuito eléctrico, definimos qué elementos tiene un circuito eléctrico, dijimos cuáles son los elementos que tiene, cuáles son las magnitudes y qué parámetros las regulan. Y ahora vamos a ver precisamente esos parámetros. Lo que interesa al circuito eléctrico es obtener la respuesta de ese circuito, ¿sí? O sea, de toda la configuración que se arma entre esos elementos, resistencias, inductores, capacitores y fuentes, qué respuesta se genera cuando hay una excitación, o sea, cuando hay una fuente. Y esto me da básicamente, cuando nosotros trabajamos en corriente continua, o cuando trabajamos con señales periódicas constantes, que sean variables, podemos decir que son constantes porque son periódicas, aparecen dos tipos de respuestas, una transitoria y otra permanente. La respuesta transitoria a mí, en este curso, no me interesa. Me interesa para los ingenieros eléctricos, que estudiamos comportamientos transitorios ante cortocircuitos, ante descargas atmosféricas y otro tipo de cosas, ante fallas en la red, pero a nosotros no nos interesa. Sí vamos a hacer alguna observación, ¿sí? Cuando vemos máquinas, algunos efectos transitorios que se producen en transformadores, en motores y en generadores, pero el régimen transitorio a nosotros acá no nos va a interesar. Cables también, lo vamos a mencionar, pero sacando esas menciones que vamos a hacer, más conceptuales no lo estudiamos. Lo que nos interesa a nosotros es el régimen permanente. ¿Sí? El régimen de una instalación funcionando en régimen permanente. Permanente significa estabilizada, ¿no? No está fluctuando, no está, cuando ya está alcanza un equilibrio de funcionamiento. El régimen estacionario, o sea, cuando los valores eficaces ya permanecen constantes, digamos. Esa es la palabra exacta. Bien, vamos a empezar a estudiar lo que vimos y conforman un circuito eléctrico, que pueden estar presentes en un circuito eléctrico. Obviamente son todos elementos ideales, ¿sí? No hay ningún elemento que sea una fuente ideal, no hay ningún elemento que sea una resistencia tal cual se las cuentan los libros, no existe nada en la naturaleza que sea un capacitor o una inductancia como se las cuentan los libros de física. Pero bueno, esos parámetros, digamos, tienen una teoría o fundamento físico y nosotros lo llevamos eso a la práctica. Van a ver ustedes, porque en la segunda parte de la materia, cuando empecemos a ver máquinas, van a ver que las máquinas las podemos modelar a través de estos parámetros que estudiamos nosotros. Y cualquier cosa que sea eléctrica, una línea eléctrica, también la podemos modelar con un sistema eléctrico con generadores, líneas, motores, distintas caras conectadas, lo podemos modelar a través de estos parámetros. Vamos a empezar por la fuente. La fuente de tensión es aquella que entrega, ¿sí? Energía a un sistema. Entrega potencia, entrega energía. Saben ustedes, la potencia es la derivada. Perdón, se había tildado la conexión a internet. Saben ustedes, la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo. La fuente de tensión que nos interesa a nosotros, interesan las aplicaciones eléctricas que les comenté, donde lo que importa es la potencia y no la señal, no la información de la señal. De baja frecuencia, ¿sí? De 50 Hz. Si ustedes escuchan la radio, por ahí van a escuchar que tiene, no sé, 102, 6 MHz o kHz o lo que sea. A nosotros trabajamos con señales de baja frecuencia, del orden de decenas de Hz. Esa es la frecuencia. Y la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos por segundo que se repite una onda periódica. Y en este caso, la onda sinusoidal es la más fácil de obtener. Después, cuando veamos generación, ya la clase que viene, vamos a empezar a hablar de un concepto de generadores.
la onda más fácil de obtener es la tensión alterna. Entonces, esta fuente que vemos nosotros es una fuente que nosotros la llamamos fuente de potencia infinita. Fuente de potencia infinita significa que no varía la forma de onda, independientemente de la carga que esté alimentando. Con carga nos referimos a cualquier elemento, resistencia, inductancia, capacitor o combinación de estos que nosotros le conectemos a la fuente. Por más que le demandemos cualquier potencia a la fuente, capaz de entregar esa potencia sin modificarse la frecuencia, ¿sí? Esta fórmula que vemos aquí, expresión en el tiempo de la tensión, U máximo seno de omega t más un determinado ángulo, que puede ser cualquiera, este ángulo es arbitrario, es un ángulo de referencia simplemente, podemos ver. Esta omega es se llama pulsación, es la velocidad, digamos, con la que va avanzando o que se va repitiendo esta onda en el tiempo. Omega es 2pi por frecuencia, ¿sí? 2pi es la cantidad de vueltas o la cantidad de veces que se repite la onda seno. La función seno, su argumento varía entre 0 y 2pi. Y frecuencia es la cantidad de veces que se repite por segundo. Con lo cual, esta es la velocidad de variación de la onda senoidal o cosenoidal, ¿sí? Tanto las funciones seno como coseno se las llama funciones armónicas. Una función seno y coseno son iguales, nada más que están desplazadas más para la derecha o más para la izquierda, según como lo quieran ver. Entonces, esta onda tiene, como les dije, es una fuente de potencia infinita que mantiene constante el módulo de la tensión, mantiene constante la frecuencia, ¿sí? Y mantiene constante su forma de onda. Acá podemos distinguir un parámetro que se llama periodo, que es el lapso de tiempo, ¿sí?, que transcurre, en el cual la función se completa. ¿Sí? Se completa un ciclo, se da un ciclo completo de esta función de tensión. Como datos, acá está explicado, en Argentina tenemos 50 Hz, en la mayoría de los países del mundo hay 50 Hz, y algunos países, por ejemplo Brasil, tienen 60 Hz. Estas dos son baja tensión, ya se llama baja tensión, está en el orden de decenas de Hz. La tensión había... Frecuencia, perdón. De baja frecuencia. Vamos a pasar a estudiar los otros elementos, ¿sí?, los que no son fuente. Primeramente, el que consume potencia, que es la resistencia. Cualquier elemento que haga una conversión de potencia eléctrica a otra forma, por ejemplo, una lamparita se lo podría considerar una resistencia. Un calefactor, una estufa, si eléctrica, se la puede considerar una resistencia. Entonces, bien, la ley de la resistencia, la respuesta a la resistencia está dada por la ley de Ohm. O sea, la corriente es la tensión dividida la resistencia. Justamente la resistencia es la medida de oposición al paso de la corriente. Con lo cual la corriente tiene la misma forma de onda de la tensión y su amplitud está dada por el valor de la resistencia del elemento, sí, que está conectado a esa fuente, o a esa tensión, mejor dicho. Está sometido a esa tensión. O sea que está graficada, una forma de onda de tensión, la misma que habíamos graficado antes, y la forma, digamos, lineal, pero en otra escala, en escala de Ampere, está graficada en la escala de corrientes. Ampere es la unidad de medida de la corriente. Tiene exactamente la misma forma de onda. ¿Sí? Nada más está afectada por este parámetro de resistencia. Ahora, en cambio, cuando le conecto inductancia, ya acá la inductancia era se oponía a la variación de corriente. ¿Por qué? Porque esta corriente, cuando circula por acá, genera un flujo magnético que concatena esta espiral.
¿sí? Esta espira que se forma acá. Esto gráficamente representa un arrollamiento, ¿sí? Un bobinado, un arrollamiento, una o varias espiras, ¿sí? Concatenadas una tras de otra, conectadas, atravesadas todas por la misma corriente. ¿Podría agregar algo, Esa Víctor? corriente... Sí, dale, dale. Tal vez conceptual, ¿no? O sea, ¿por qué una inductancia está asociada a un campo magnético, ¿no? O sea, toda corriente que circula por un conductor tiene asociado un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso también cuando veamos más la parte de magnetismo. Y la atenuación de ese campo magnético depende de 1 sobre la distancia al cuadrado de ese conductor. A medida que uno se aleja de ese conductor, el campo magnético baja como 1 sobre la distancia al cuadrado. Una inductancia lo que tiene en particular es un arrollamiento, o sea, es una concentración de conductores. Es una concentración de corrientes en un lugar, ¿sí? Entonces uno cuando analiza esa corriente que circula y pega muchas vueltas en ese mismo lugar, es un arrollamiento de conductor, no es más que nada eso, que a veces suele tener un núcleo para concentrar aún más líneas de flujo magnético, que ya vamos a ver qué son. O sea, se genera una concentración de campo magnético, ¿sí? Básicamente, ese flujo variable, luego, como varía la corriente, el flujo también es variable, y eso produce, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, una fuerza contraelectromotriz que se opone a la variación de ese flujo. También me adelanto un poco, Víctor, pero bueno, aparece una tensión que se opone a que ese flujo cambie. No, está perfecto porque aparte nos sacás un poco de la pura teoría, que no es la idea de dar teoría acá. Si yo tuviese un cable, una línea recta, ¿sí? Las líneas de campo magnético son todas concéntricas en esa línea recta. Si yo esa línea recta la retuerzo así, digamos, formando varias espiras consecutivas una después de otra, lo que estoy haciendo es estoy concentrando esas líneas concéntricas al conductor en un punto, las estoy sumando todas en un punto, estoy concentrando campo magnético. Y como la corriente es variable, también es variable el campo magnético. Y como el campo magnético y la tensión están vinculados a través de esta ley de Faraday-Lenz, me dice que la tensión que se genera en bornes de esta inductancia, de este arrollamiento, es la variación del flujo ese de las líneas de campo magnético que atraviesan las superficies, ¿sí? De estas espiras. Eso conforma el flujo magnético, el flujo concatenado. Básicamente es una integral de superficie de análisis 2, ¿no? A eso se lo llama flujo. La variación de ese flujo con respecto al tiempo tiene que ser igual a la tensión que hay en bornes. Esto es una derivación de las ecuaciones de las leyes de Maxwell de física 2, está bien explicado en física 2, no vamos a ahondar en esos términos, y la tensión que aparece se opone a la variación de ese flujo. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación de la ley de Faraday-Lenz, donde está el flujo magnético, yo puedo asociar el flujo con la resistencia a través de un parámetro que se llama inductancia. Dijimos que, ¿qué era la inductancia? Era la medida de oposición a la variación de corriente cuando variaba el flujo. Entonces, la inductancia se define como flujo dividido de la corriente. Ese parámetro de inductancia en realidad es la variación de dos magnitudes, que también son dos magnitudes variables, flujo y corriente. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar en la ecuación de Faraday-Lenz, voy a reemplazar el flujo, que me va a quedar entonces la tensión en función de la corriente y de la inductancia, y despejo entonces la corriente, me queda como una ecuación integral. La respuesta del circuito, la respuesta de esta inductancia, al ser sometida a una tensión, su respuesta, su corriente, su respuesta es de tipo integral.
¿sí? Una integral de la forma de onda de tensión. Entonces la Y uno corriente me queda... lo puede plantear en forma integral de la tensión o como derivada de una corriente. Lo podés presentar de cualquiera de las dos maneras. Sí, Pero bueno, acá lo que hay estamos una... viendo puntualmente para todos los elementos, estamos viendo la respuesta que se queda la corriente cuando le aplico una tensión, ¿no? Fíjate que en todos los casos Sí, estoy poniendo a la tensión una resistencia, a la tensión una inductancia y a la tensión un capacitor, ¿no? Por eso siempre me estoy refiriendo a la corriente. sí, pero a veces se hace al revés en la inductancia para que quede la derivada de la corriente con respecto a la tensión. Sí, o sea, a veces uno lo plantea, bueno, por esta inductancia circula una corriente igual a I máximo seno de omega t más alfa, y para luego obtener la tensión hace la derivada. Pero bueno, es totalmente válido, lógico. Ya, tengamos presente que esto es una fuente de tensión ideal, ¿sí? O sea que esta fuente de tensión no varía. Es una fuente de tensión que tiene esta forma de onda, independientemente de lo que yo le conecte. Entonces, al estar impuesta la tensión en bornes de la inductancia, eso también después lo vamos a hablar con magnetismo, cuando está impuesta la tensión en bornes y cuando no. Al estar impuesta, digamos, lo que queda para variar es la corriente, ¿sí? Entonces la corriente va a responder en forma integral de una integral de la tensión. Con lo cual, la expresión va a quedar de esta manera. Va a quedar una onda senoidal también, pero desfasada a 90 grados. ¿Sí? La corriente va a estar atrasada a 90 grados. Y la amplitud de esta corriente va a estar dada por este parámetro que se llama reactancia, similar a la resistencia, que vale omega por L. Omega, como dijimos, era 2pi por frecuencia. ¿Sí? O sea, depende de la frecuencia y de la inductancia, esta reactancia. Cuanto mayor sea la inductancia del circuito, la inductancia conectada, más chica va a ser la corriente. Ojo, acá quería agregar algo más, dos cosas quería decir. Primero, yo construyo esa inductancia con un conductor perfecto, que no tenga resistencia igual a cero, ¿sí? Es lo que estamos haciendo acá, no hay resistencia, ¿eh? Yo estoy entonces agarrando una fuente de tensión, estoy juntando un nodo con el otro, con un conductor perfecto, cero resistencia, pero lo que estoy haciendo es enrollarlo sobre sí mismo. Mientras más vueltas le dé, más inductancia, ¿sí? Fíjense, no es un cortocircuito esto, ¿sí? El conductor es perfecto, no tiene resistencia, pero por él no va a circular una corriente infinitamente grande cuando yo cortocircuito, cuando yo una los dos puntos de esa fuente, ¿sí? Porque hay una reactancia inductiva que se va a oponer justamente a la variación. Si esa fuente fuera continua, sería totalmente distinto, esto no habría derivada, la derivada sería cero. O sea, fíjense, esa reactancia inductiva es igual a omega L, va a ser más alta mientras más alta sea la frecuencia. Yo tengo una reactancia inductiva muy alta cuando la frecuencia sube, ¿sí? Y la reactancia inductiva va a ser muy baja cuando la frecuencia baje. O sea que cuando la frecuencia es igual a cero, esto sí sería un cortocircuito en ese caso. La corriente crecería mucho. Si la frecuencia va aumentando, la corriente va a ir bajando. Depende de la variación. Sí, ya que Listo, Víctor, era agregaste lo eso. de la resistencia de la inductancia, también podríamos decir que entre distintas espiras, como acá circula corriente, si tengo varias espiras, digamos, concatenadas entre una espira y otra, hay carga a un lado y carga en la otra circulando, puede también asociarse una capacidad entre espiras, ¿no? Por eso decía, no hay un elemento que sea puramente ideal, que sea puramente inductivo, capacitivo o resistivo. A nosotros lo que interesa acá es estudiar la inductancia en el valor teórico, digamos, ¿no? Después cuando veamos máquinas, ya cuando veamos la segunda parte de la materia, vamos a tratar de representar a través de estos parámetros el comportamiento de los distintos elementos que puede haber en un circuito. Ahora lo que nos interesa es estudiarlo desde el punto de vista del plano de vista teórico por ahora. Bueno, el otro que me queda es la capacidad.
La capacidad o un capacitor, cuando yo lo conecto a una fuente de potencia infinita, que tiene esta forma de tensión, la capacidad por definición es la relación entre la carga que puede almacenar un capacitor y la tensión a la que está sometida las placas del capacitor. La corriente eléctrica es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Con lo cual yo acá tengo capacidad, la carga, digamos, la integral de la carga, la integral de la corriente y la tensión. Con lo cual puedo despejar la corriente eléctrica. ¿Sí? La corriente eléctrica en este caso me va a dar como una función derivada de la tensión. Entonces, la corriente también va a ser una función de onda armónica. En este caso va a ser una senoidal, pero en este caso va a estar adelantada a 90 grados, dividida sobre este parámetro que es xc, que vale 1 sobre omega c. O sea que en este caso, cuanto más grande sea la capacidad, más chica va a ser la reactancia del capacitor. A diferencia de lo que pasaba en la inductancia, y cuanto más grande era la inductancia, más grande era la reactancia. Acá cuando más grande es la capacitancia o el capacitor, la capacidad, digamos, más chica es la reactancia. Si yo tuviese un capacitor de valor 0, esta reactancia sería infinita. Por lo tanto, la corriente sería 0. Fíjense acá que la frecuencia está no está en forma directa, ¿no? O sea, está en el denominador. O sea que cuando la frecuencia aumenta, en este caso la reactancia disminuye. En corriente continua, entonces, un capacitor es un circuito abierto. Son dos placas separadas por un aislante. O sea que en corriente continua y en estado permanente, una vez que se acomodaron las cargas y el capacitor se cargó, ya no hay más circulación de corriente. En cambio, cuando empieza a aumentar la frecuencia, el capacitor tiende a parecerse a un cortocircuito, la corriente empieza a subir cada vez más. Es lo opuesto a una inductancia. Sucede justamente físicamente lo contrario. Bien, entonces dijimos, a mí lo que me interesaba era obtener la respuesta a un circuito, o sea, básicamente la corriente, cuando tengo una excitación de tensión. La fuente de tensión, dijimos, es esta, la fuente de potencia infinita, y las distintas respuestas que tenemos para la resistencia, una onda senoidal en línea con la tensión, para la inductancia una forma de onda senoidal que adelanta la tensión, y para el capacitor que atrasa, y en el capacitor una tensión que adelanta. Ahora, esto para que ustedes se lo acuerden, una regla fácil no técnica que consiste en esto. En el capacitor, ¿sí? La letra C de capacidad, I de intensidad de corriente, V de volt, unidad de medida de la tensión, intensidad de corriente, L de inductancia. En el capacitor la corriente adelanta la tensión. Si yo voy leyendo de izquierda a derecha, en el capacitor la corriente adelanta la tensión. La I está antes de la B. Mientras que la tensión, ¿sí? Adelanta la corriente de la inductancia. Eso como regla mnemotécnica, así no tienen que sacar todas estas, no tienen que plantear esto y resolver todas estas ecuaciones, ¿sí? Simplemente con esta regla mnemotécnica se acuerdan que atrasa o adelanta 90 grados un capacitor, perdón, en un capacitor con una inductancia la corriente con respecto a la tensión. ¿Alguna duda hasta acá? Conceptualmente, esto de adelanta o atrasa, yo siempre lo agrego porque realmente me parece interesante. Es porque estamos hablando de tensiones y corrientes senoidales, ¿sí? Armónicos, tensiones, por ejemplo, como la que estábamos viendo recién, seno, ¿sí? Seno de omega t, tensiones que varían en el tiempo en forma senoidal. Cuando uno hace la derivada, la variación, como estábamos diciendo recién, la variación del seno es el coseno, la derivada, que vuelve a ser una señal igual, pero desfasada en el tiempo. En un caso da
en la derivada de seno derivamos del coseno, y en otro caso es la negativa, por eso te da menos coseno. Y de ahí es que se produce ese desfasaje que estamos hablando entre una señal y la otra. En el caso de una resistencia, lo único que cambia es el módulo, pero la tensión y la corriente están en fase. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno aumenta, la otra también aumenta, cuando uno disminuye, la otra también disminuye, cuando uno es cero, la otra también es cero. En cambio, cuando uno conecta un elemento reactivo, ¿sí? Se está oponiendo a la variación. O sea, cuando la variación de la tensión es máxima, es cuando mayor cuando menor da la corriente, ¿sí? Por eso es que lo que quería decir es eso de que hablaba recién Víctor del desfasaje. Existe ese desfasaje porque una onda derivar un seno no es más ni menos que correrla en el tiempo, en nuestro caso, porque la variable es el tiempo, ¿no? Entonces uno retrasa o adelanta una señal, ¿sí? Lo que recién estábamos hablando de 90 grados, ¿sí? Es retrasarla o adelantarla en el tiempo. La variable es el tiempo acá, ¿sí? Pero la señal no cambia de forma, al derivarla no cambia de forma. Sería distinto si la señal en vez de ser senoidal o cosenoidal periódica, ¿no? Fuera una onda triangular o una onda rectangular. Cuando uno hace la derivada de eso ya cambió hasta la forma de la señal. Entonces no podemos hablar de un desfasaje temporal de una con respecto a la otra porque cambió hasta la forma, ¿no? Pero en el caso de funciones armónicas, al derivar es desplazarlas en el tiempo. Quería agregar eso, Víctor, nada más. Además de cambiarle el módulo, ¿no? Ya que dijiste eso, estás marcando la diferencia que hay entre, que yo marqué al principio, entre lo que estudian los electrónicos y lo que estudiamos los ingenieros eléctricos, ¿no? Imagínate comunicaciones donde tenés ondas que no son para nada senoidales o regulares. Tienen la forma de, qué sé yo, una forma muy irregular. Pero por suerte existe para funciones de onda periódica existe lo que se llama serie de Fourier, que toda señal periódica se puede descomponer en una suma infinita, ¿no? De senos y cosenos. Entonces se puede aplicar esto mismo, pero con una mecánica un poquito más complicada, ¿no? Que es la que utilizan los electrones. Sí, Bien, vamos a lo que son las leyes del circuito. Ya presentamos los elementos y su respuesta. Cuando los tenemos todos integrados en un circuito, son válidas las leyes de Kirchhoff, que no son ni más ni menos que una adaptación de las leyes de Maxwell, de electromagnetismo, para circuitos eléctricos específicamente. Tenemos la ley de nodos, o sea, si yo tengo corrientes o flujos de carga que se dirigen a una determinada superficie cerrada, en este caso un nodo, no puede haber ni creación ni destrucción de carga, salvo que tenga yo una fuente de corriente, que dijimos acá fuentes de corriente no usamos, entonces la sumatoria de corrientes que llegan a un nodo tiene que ser igual a cero. Y por otro lado, la ley de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de fuentes cerradas en una malla tiene que ser igual a la sumatoria de caídas de tensión de los elementos. Si yo tengo n nodos, puedo presentar n-1 ecuaciones, y si en un circuito tengo n mallas, puedo presentar m-1 ecuaciones. Hasta acá no grafico ni muestro nada más que esto, porque todo esto ustedes lo vieron supuestamente en Física 2. Sí, con lo cual esto teóricamente es medio repaso de Física 2. Habíamos visto las ecuaciones, esta sería la relación entre tensión y corriente en una resistencia, esto en una inductancia y esta en una capacitancia. Si yo tengo un circuito donde conecto a una fuente, le conecto una resistencia, más un capacitor, más una inductancia, la tensión de la fuente sería esto más esto más esto. Sería una resolución de una ecuación íntegro diferencial que sería un matete de aquellos. Que existen métodos fáciles para resolverlo, obviamente, pero a nosotros no nos interesan, porque nos interesa solamente, como dijimos, el régimen permanente. Y en el régimen permanente vimos siempre la respuesta es una función tal, ¿sí? Una función armónica, que atrasa o adelanta 90 grados. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es sumar ondas. Y yo una onda la puedo representar a través de un fasor.
El fasor me sirve para representar una onda. Lo que hago es graficar en el número complejo, en el plano complejo, perdón, utilizando números complejos, utilizo un número complejo que representa un fasor. Ese número complejo varía en el tiempo, o sea, está girando todo el tiempo a una velocidad constante, tiene una componente real y una componente imaginaria, ¿sí? Y al girar su proyección, por ejemplo, sobre el eje real, me da la función coseno, y sobre el eje imaginario me da la función seno. Entonces, supongamos que tengo este fasor que está en este momento, en el tiempo t igual a 0, está acá. Su proyección sobre el eje imaginario me da esto. Pasado un delta t, este fasor pasa a ocupar esta posición, pasa a aumentar, a girar, a estar un poco más arriba. Su proyección sobre el eje imaginario después pasa por un máximo y después va para ir hacia el otro lado y va disminuyendo. Con lo cual su proyección en el tiempo sobre el eje imaginario varía entre estos dos puntos, varía armónicamente. Si yo trazo un tercer eje perpendicular a este plano, el eje de tiempo, ¿sí? Como esto gira a velocidad constante, y la gráfica que voy obteniendo yo sobre el eje de tiempo, entre el eje imaginario y el eje de tiempo, sería esto. Sería una función armónica, ¿sí? Una función senoidal. Entonces, el fasor me permite a mí representar una magnitud armónica. Nosotros lo representamos a través de números complejos, diciendo que J es raíz de -1. Utilizamos la letra J para no confundirnos con corriente. Siempre en matemática, el número imaginario raíz de -1 es igual a I. Acá solamente la electrotecnia es J, no es I. ¿Sí? Cuando ponemos J es número imaginario. Es una magnitud variable en el tiempo. Entonces yo una función de onda la puedo representar con un fasor que tiene un módulo y un ángulo relativo. O sea, un ángulo de comparado contra cualquier onda en el tiempo es el mismo, siempre y cuando estemos hablando de la misma frecuencia, ¿no? Circuito de ondas de la misma frecuencia. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con estas ondas de tensión y de corriente? Creo este parámetro que se llama impedancia. La impedancia es la relación entre la tensión y la corriente. Es el cociente entre una tensión aplicada a un elemento y la corriente de ese elemento. O conjunto de elementos, ¿sí? Entonces, la impedancia va a ser una constante, que va a ser el cociente de dos fasores, una constante compleja, que va a tener una parte real, esa parte real va a representar las pérdidas, ¿sí? La potencia que se disipa, y una parte imaginaria, que va a representar la parte reactiva de ese elemento o de esa parte del sistema que yo estoy considerando. Por último, los fasores utilizan el valor pico de la tensión. Nosotros, sin embargo, utilizamos valores eficaces. Yo cuando digo que en el tomacorriente de mi casa tengo 220 volts, en la función de tensión esos 220 volts estarían por acá. No es ni el valor máximo ni el valor de la mitad de esta onda, es un valor que está por acá. Representa la energía que aporta esta onda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el valor eficaz? Si yo tengo una corriente continua, la potencia es U por I. Por ley de Ohm yo puedo reemplazar, por ejemplo, I puedo reemplazar la tensión como I por R. Entonces la potencia me quedaría I al cuadrado por R. Si reemplazo la corriente, sería U sobre R, por ley de Ohm. La potencia sería U al cuadrado sobre R. Acá en estas ecuaciones falta multiplicar este término por T, por el periodo de tiempo en que se completa toda la onda. Entonces, tengo una corriente ficticia, sí, constante, que la elevo al cuadrado y la multiplico por R en un determinado tiempo T, y la igualo a la onda de corriente real multiplicada por elevado al cuadrado multiplicada por la resistencia, y veo en ese periodo de tiempo T cuánta energía disipa.
igualo la energía disipada por esa corriente ficticia, que la llamo corriente eficaz, con la corriente real que tiene la onda. Y de ahí despejo cuánto vale esa corriente eficaz. La corriente eficaz vale el valor pico de la onda dividido raíz de 2. Y análogamente para la tensión, ese valor máximo de corriente o el valor pico de corriente dividido raíz de 2. O sea que yo no tomo corrientes de mi casa cuando digo que tengo 220 volts. En realidad la tensión varía entre 220 por raíz de 2, que si no me equivoco da 311, entre más 311 y menos 311. Todos los valores posibles que hay de números reales entre esos dos valores es la diferencia que yo tengo entre el neutro, entre la fase y el neutro de toma corriente de mi casa. ¿Sí? Pero en un periodo de onda completa, equivale como si yo hubiese tenido constante una corriente de 200, una tensión de 220 volts. Lo mismo pasaría si yo digo que estoy consumiendo una corriente de 10 amperes. La corriente es alterna, es una onda, ¿sí? Pero si yo digo que tengo una corriente de 10 amperes, estoy diciendo que es como si tuviese una corriente constante, ¿sí? De 10 amperes, que disipa en ese periodo de tiempo lo mismo que una onda continua que una corriente continua de 10 amperes. ¿Se entiende este concepto? Bueno, ¿dudas? Ya después de acá pasamos a potencia de energía, que lo vemos la clase que viene. Después cortamos, después que se corte esto, abro de vuelta ¿cómo se llama? Abrimos de vuelta la reunión, pero damos un descansito de 5 minutos y arrancamos 8:30 ya con los ejercicios. Si alguno Sí, quiere quedarse conectado, se queda. Queda un minuto, menos de un minuto. Por eso. Nadie te preguntó por qué es un circuito monofásico, Víctor. Eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, como quiera. Yo le daría algo, porque es monofásico, pero bueno, como vos quieras.